están? Hoy los quiero invitar a completar este tier list de los imperios más importantes de la historia. Para ello, indudablemente, hay distintos factores que considerar. El tiempo de duración de un imperio, cuál fue la trascendencia que tuvo en el tiempo, los adversarios que tuvo que enfrentar y en base a esos factores vamos a ir completando cada una de estas categorías que son el imperio más grande, los imperios que cambiaron el mundo, los grandes imperios, los imperios que marcaron su época y la última categoría que es simplemente un imperio. Comencemos entonces con eh, el imperio macedónico, que es el imperio de Alejandro Magno, que lo vamos a dejar en esta categoría que son imperios que marcaron su época. Desde luego, la figura de Alejandro Magno es trascendental para entender este imperio. Sin embargo, este imperio no tuvo una mayor trascendencia en el tiempo y una vez muerto Alejandro Magno, sus territorios se dividieron entre sus generales y cada uno siguió una historia independiente. Es por eso que lo vamos a ubicar en esta categoría de imperios que marcaron su época. Sin duda, una figura trascendente en la historia como Alejandro Magno, pero de poca trascendencia en cuanto a este imperio. El siguiente es el imperio persa, que también lo vamos a ubicar como imperios que marcaron su época. Lo vamos a dejar por acá. Ahí está. Este imperio persa, más bien para ser precisos, el imperio aqueménida, existió entre el año 550 a.C. al 330 a.C. Se caracterizó por un importante sistema de carreteras, monedas, un sistema administrativo, por una también tolerancia con los pueblos conquistados y fue también muy relevante por las continuas guerras, conflictos que existieron con Grecia y Roma, particularmente con Grecia. Lo ubicamos acá como imperios que marcaron su época, fue un actor relevante en la época antigua, pero en mi opinión no llega a ser un gran imperio comparado con otros que sí vamos a dejar en esa categoría. El siguiente es el Sacro Imperio Romano Germánico. Este sí lo vamos a dejar en la categoría de grandes imperios. Vamos a dejarlo más acá arriba. Este imperio, que es el primer Reich, ¿no? Es un imperio que tuvo un rol importante en Europa, fundamentalmente a partir del año 800 hasta el año 1806, o sea, existió prácticamente 1000 años. Y una de sus principales características es que no se caracterizó precisamente por su unidad, sino más bien era un imperio que agrupaba a muchos principados alemanes que existían en ese tiempo. Se caracterizó entre sus aportes a través de su sistema legal, su arquitectura, y tuvo que enfrentar a importantes imperios como los otomanos y el imperio bizantino con quien rivalizó. El siguiente es el imperio italiano de Mussolini. Vamos a ubicarlo acá donde dice simplemente un imperio, porque evidentemente es un imperio que más bien responde a una ambición de Mussolini que existió solo en un periodo breve de la historia del siglo XX italiano y que no tuvo mayor trascendencia. Tampoco en lo militar tuvo grandes éxitos, basta ver con el resultado que tuvieron en Grecia, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial. El siguiente que vamos a categorizar es el Imperio Español. El Imperio Español, ya aquí hablamos de un imperio eh, de gran impacto en la historia, y lo vamos a dejar en imperios que cambiaron al mundo. ¿Y cómo no va a cambiar el mundo? Porque a partir de la decisión de los reyes católicos de financiar a Colón y con ello a la conquista del territorio americano, eh, hubo un cambio importante no solo para América, sino también para Europa. Fue un cambio trascendente en la historia mundial. Es un cambio que significó un intercambio de conocimientos, un enriquecimiento cultural, sobre todo en América, quien puede marcar un antes y un después en su historia a partir de la llegada de los españoles eh, y sus conquistas, su religión católica, que evidentemente hasta el día de hoy está presente.
Para entender el impacto que el Imperio Español tuvo, basta ver la cantidad de países que en América, por sobre todo, eh, hablan español, en la importancia de la religión católica en América y la cultura existente en esos países, que sin duda es heredada de este imperio español, que por lo demás no solo estuvo presente en América, sino también en Filipinas y en otros lugares del mundo. Es uno de los imperios más extensos de toda la historia, y por eso tiene asegurado su lugar en imperios que cambiaron el mundo. El siguiente, muy de la mano del imperio español, es el portugués, el que hemos decidido ubicar en grandes imperios. Sin duda, es una historia similar a la del imperio español, pero tal vez con un impacto algo menor, pero indudablemente muy importante. Es un gran imperio que inició, digamos, y tuvo un rol protagónico en el descubrimiento de nuevas rutas hacia Oriente y en el descubrimiento también de nuevos territorios, y que hasta el día de hoy se puede apreciar su impacto, por ejemplo, con la existencia de Brasil. Es increíble cómo una nación tan pequeña como Portugal creó un país tan grande y tan relevante el día de hoy como es Brasil. Así que bien ganado tiene su lugar en los grandes imperios de la historia, el imperio portugués. El siguiente es el imperio mongol. Sin duda, aquí puede haber mucho debate. ¿Dónde ubicamos al imperio mongol? En nuestra opinión, el imperio mongol debiese estar ubicado en grandes imperios, junto al portugués, junto al Sacro Imperio Romano Germánico. El imperio mongol tuvo un impacto importante en Asia entre el año 1206 y 1368 después de Cristo. Tuvo un rol de tolerancia religiosa y de redes de comunicación importante. Debió enfrentar múltiples adversarios, muchas veces tribales, eh, pero también se prolongó durante un tiempo no muy extenso. Tuvo una importancia evidentemente en la historia de Asia y de Europa, con quien también llegó a enfrentarse, pero sin embargo su trascendencia fue menor a la de otros imperios. Sin embargo, de sobra podemos ubicarlo en los grandes imperios de la historia. Vamos al siguiente, aquí lo tenemos como un mapa, que es el imperio carolingio. Lo vamos a ubicar más arriba, lo vamos a ubicar junto al imperio mongol. Este es el imperio de Carlomagno, que es fundamental para entender el desarrollo de la futura Europa. El rey Franco que logra consolidar un importante territorio, muchos territorios en los cuales las futuras generaciones de su familia se desintegraron, pero tampoco podemos dejar de mencionar que este es un periodo que marca el inicio de un fuerte poder del reino franco. Hablamos de reino franco, pero también podríamos hablar de imperio, ¿verdad? En lo que vino después, en lo sucesivo, en lo posterior a Carlomagno. Francia tuvo siempre un rol importante, los conflictos con Inglaterra. Es por eso que quisimos incorporar a Carlomagno como figura principal como rey franco, donde él conquistó muchos territorios y muchos consideran a Carlomagno como el principal o el primer gran europeo, y quien logró e hizo un esfuerzo importante por unificar territorios en lo que hoy día es la comunidad europea. Un rol muy importante Carlomagno, y desde luego es una figura trascendental en la historia europea, y por eso lo incorporamos en los grandes imperios. Sigamos en Francia y vamos a incorporar ahora al imperio francés. Cuando hablamos de imperio francés, nos referimos a el periodo de Napoleón Bonaparte. Eh, Sin duda muy trascendente, un militar de excelencia, uno de los más grandes estrategas militares de la historia, que logró en muy poco tiempo conquistar un gran porcentaje del territorio eh, europeo, y con sus principios
liberales en algunos casos, ¿verdad? Muy particular y controvertida la figura de Napoleón. Pero como imperio también no tuvo una mayor trascendencia en el tiempo, por eso lo incorporamos en imperios que marcaron su época. Sin duda, en la época generó un impacto importante en muchos países que fueron invadidos por Napoleón, pero ya luego de su derrota, muchos países recobraron su independencia, hubo una ola de restauración de las monarquías y de la hegemonía que existían en Europa por muchos casas monásticas en aquel periodo. Por eso lo vamos a dejar ahí, en imperios que marcaron su época. Desde luego Napoleón siempre figura como alguien importante en su trayectoria, en su obra en Europa, y esta no es la excepción. Agregamos ahora al Tercer Reich, a la Alemania nazi. Y también lo vamos a dejar como imperios que marcaron su época, porque si bien en un primer periodo el régimen nacional socialista tuvo muchos éxitos económicos en Alemania, logró levantar un país que estaba en muy malas condiciones y tuvo muchos éxitos al inicio de la guerra, y tuvo un impacto importante en desarrollar nuevas tecnologías, nuevas formas de combatir en la guerra. Lo cierto es que fue un periodo que duró solo 12 años y no tuvo un impacto tan duradero como el que podríamos haber imaginado en un comienzo. Fueron solo 12 años y por eso está ubicado ahí en imperios que marcaron su época. ¿Por qué lo separamos del imperio entre comillas, de Mussolini? Porque evidentemente el resultado militar que tuvo Alemania fue muy distinto al de Italia durante la Segunda Guerra Mundial y el desarrollo tecnológico también fue abismante. Vamos al siguiente imperio. Este es el otomano. Y el otomano lo vamos a ubicar también como uno de los grandes imperios. El Imperio Otomano tuvo una trascendencia importante entre el año 1299 y el año 1922. Fueron, largas, fueron largos años en que estuvo presente en la política europea y asiática el Imperio Otomano, desarrollando un importante sistema legal, destacó por su arquitectura, sus avances médicos, y tuvo conflictos con Europa, con los Habsburgo, con Rusia, pero fue también un imperio que fue decayendo poco a poco, fue decayendo poco a poco ya hasta la llegada de la Primera Guerra Mundial, donde ya básicamente su influencia era muy menor en Europa. Sin embargo, fueron muchos años que estuvo presente y tuvo una importancia en ese territorio que ocupó, desde luego, trascendental, teniendo hitos relevantes como la caída de Constantinopla, eh, y que de una otra forma marcó un punto de inflexión en el desarrollo de ese territorio tan importante, tan estratégico como es lo que hoy día es Estambul, tan importante en las redes de comercio existente sobre todo en la época medieval y moderna. Así que lo dejamos como en grandes imperios al imperio otomano. El imperio japonés. El imperio japonés lo vamos a ubicar también en imperios que marcaron su época. Vamos a dejarlo acá. El imperio japonés que existió largos años, muchos años, eh, pero que también tuvo un proceso de encerrarse en su cultura y de no salir al mundo durante mucho tiempo, lo cual sin duda impide evaluar su trascendencia y su impacto en otros lugares, en otros territorios. Y desde luego ya entrado el siglo XX, eso cambia, fue parte activa en la Segunda Guerra Mundial, pero su impacto tampoco fue tan trascendente, por eso lo dejamos ahí como imperios que marcaron su época. El siguiente
es el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino también lo vamos a dejar ahí en grandes imperios. Desde luego, vamos a ubicarlo ahí. Desde luego tuvo un impacto importante, continuador de la tradición romana, subsistió 1000 años a la caída del Imperio Romano de Occidente y tuvo un impacto importante en el desarrollo del derecho romano, en la arquitectura. eh, Desde luego su importancia fue muy trascendente. Así que al Imperio Bizantino lo vamos a circunscribir entre el año 330 al 1453 y tuvo un rol importante también en conservar la cultura clásica. Lo vamos a dejar ahí como grandes imperios de la historia al imperio bizantino. Ya llevamos más de la mitad de los imperios analizados, así que desde luego aprovechar este momento de invitarlos a suscribirse al canal, a dejarnos sus comentarios referentes a este tier list. Desde luego ustedes pueden tener una opinión distinta a la mía y bienvenido sea, por favor déjenlo en los comentarios. Si quieren incorporar algún otro imperio, desde luego pueden hacerlo. Para nosotros es muy valioso su opinión y desde luego cada opinión enriquece el trabajo que estamos haciendo en este canal de divulgación histórica. Vamos a otro imperio. Este es el llamado Segundo Reich, el imperio alemán. Vamos a dejarlo y categorizarlo como imperios que marcaron su época. Este imperio que no tuvo un periodo tan extenso, fue importante en Europa, tuvo un rol eh, fundamental, diría yo, en el desarrollo de la política europea con Bismarck y donde se consolidó el poder prusiano existente en esa época, pero su duración tampoco fue tan alta, digamos, tan grande. El imperio desaparece con la Primera Guerra Mundial, salió muy mal parado Alemania de esa guerra mundial y tuvo las consecuencias que ya todos conocemos. Así que lo vamos a dejar ahí como imperios que marcaron su época. Vamos a agregar ahora algunos imperios menores como el imperio de Suecia, lo vamos a dejar en simplemente un imperio, o Bélgica, que también tuvo una política imperial, pero de menor, trascendencia en Europa durante el siglo XIX, y los vamos a dejar a ambos en simplemente un imperio. El siguiente es el imperio austrohúngaro. Este imperio lo vamos a categorizar como imperios que eh, marcaron su época. Ya los vamos a dejar ahí junto al Segundo Reich, junto al Imperio japonés. Y es un imperio que se caracterizó por que en su seno convivían distintos grupos étnicos, lo cual siempre fue un tema no menor durante la existencia de este imperio por los distintos conflictos, por las ambiciones de poder que existían en su interior. Se extendió básicamente desde el año 1867 al 1918. Tuvo una influencia cultural importante, basta ver las ciudades que pertenecían a este imperio, y rivalizó con Turquía, con Rusia, con Serbia, y evidentemente tuvo un rol importante durante su existencia a fines del siglo XIX, pero de menor trascendencia en Europa, por eso lo dejamos ahí en imperios que marcaron su época. El siguiente es el imperio chino. Vaya importancia que tiene China hoy. Ayer también la tuvo y por eso lo vamos a ubicar aquí en grandes imperios. Es un imperio que tuvo una larga duración, fueron muchas dinastías, que hemos querido bajo ese símbolo, esa bandera, incorporar este imperio que podemos resumir que existió desde el año 221 a.C. hasta el año 1912. Se destacó por importantes descubrimientos, el papel, la brújula, la pólvora y por sobre todo la siempre bien recordada ruta de la seda que hoy día China quiere reconstruir y que fue una ruta para el intercambio de productos importantes
y que tuvo una fuerte influencia también en los países europeos, en la libre circulación de bienes. Por eso lo dejamos en grandes imperios al imperio chino. El siguiente es el imperio ruso. El imperio ruso lo vamos a dejar en imperios que marcaron su época. Este imperio, que existió entre el año, lo vamos a circunscribir al año 1721 al 1917, sin duda alcanzó una extensión territorial muy importante en Europa y Asia, caracterizado por la cultura eslava, la literatura, eh, entre otros muchos aportes. Tuvo conflictos con distintas potencias como Suecia, los otomanos, Francia, eh, pero también se caracterizó por un atraso frente a la realidad europea. Uno puede leer las novelas de Tolstoy, de Dostoyevsky, y se da cuenta evidentemente, una cultura algo más atrasada que la cultura europea existente, por ejemplo, en el siglo XIX. Así que por eso lo vamos a dejar en imperios que marcaron su época a este imperio ruso. Solo nos quedan tres. Vamos ahora a el imperio egipcio. Ya podríamos categorizarlo como una civilización egipcia, pero lo vamos a entender también como un imperio, el que vamos a dejar en imperios que cambiaron el mundo. Ahí está. ¿Y cómo no va a ser, cómo no va a ser así? Evidentemente, Egipto tiene una importancia fundamental en el desarrollo de Occidente, es la cuna de muchas culturas, el origen de muchos conocimientos, y tiene una existencia en el tiempo bastante prolongada, básicamente desde el año 3100 a.C., si queremos fijar una fecha, hasta el 30 a.C. Se caracterizó por el desarrollo de la escritura jeroglífica, construcción de pirámides, de tumbas, de otro tipo de templos, eh, y tuvo indudablemente conflictos con Nubia, con Asiria, con los hititas, eh, y es simplemente una de las civilizaciones más trascendentes, que hasta el día de hoy son estudiadas y que desde luego tienen un aporte relevante en la humanidad. El siguiente, ya nos quedan solo dos, el Imperio Británico y Roma. Y claro, cuando nos preguntamos cuál es el imperio más grande, indudablemente imperios como el egipcio, como el imperio español, como el inglés, pueden incorporarse dentro de esa categoría. Sin embargo, en este canal estimamos que esa categoría privilegiada del imperio más grande, más relevante, más importante de la historia, es exclusivamente para Roma, para el imperio romano. A todos quienes nos gusta la historia podemos entender que las bases de nuestra civilización occidental se reúnen en Roma que desde luego tomó lo importante de Grecia y que a partir de lo cual, una vez que cayó el Imperio Romano, se empieza a construir ya esta identidad europea con los aportes germanos, con el cristianismo. De ahí se empieza a construir la civilización occidental. Muchas de las instituciones que hoy día existen tienen su origen en Roma. Roma tenía una calidad de vida probablemente mucho más alta que muchos pueblos medievales, y tuvieron que pasar cientos de años para que el hombre alcanzara un estándar de ese nivel. Indudablemente el aporte que Roma hizo en arquitectura, en ingeniería, en el desarrollo del derecho, es realmente sobresaliente. Tuvo conflictos con naciones importantes como Cartago, como los persas, los pueblos germanos, eh, y tuvo una existencia prolongada que va desde el 27 a.C. al 476 después de Cristo. Evidentemente es para nosotros el imperio más importante que ha existido y el que mayor influencia tuvo en el desarrollo de otros imperios. De hecho, la palabra César tuvo su impacto en Rusia cuando se habla de zar, el Kaiser en Alemania, evidentemente todos emulan un poco lo que era el,
el Imperio Romano, ¿ya? Y finalmente nos queda el Imperio Británico, el que vamos a dejar, como no, junto al Imperio Español y junto a Egipto, porque entendemos también que es uno de los imperios que tuvo una mayor extensión en el mundo. Un tercio del mundo se dice que estaba bajo el mando británico, y que tuvo un desarrollo importante, si bien podemos decir que se extiende desde el siglo XVI en adelante, pero en el siglo XVIII logra un rol hegemónico importante, conquistando importantes territorios, y teniendo un rol fundamental en el desarrollo industrial que tuvo Europa fundamentalmente en el siglo XIX. Eh, si hoy día vemos cómo el inglés es una lengua universal, esto tiene su origen acá, digamos, tiene su origen en la extensión, en el desarrollo del comercio, de la industria del Imperio Británico, que tuvo una abundante cantidad de colonias, que las administró de una forma que es bastante debatida en la historiografía, análisis que va más allá, desde luego, de este trabajo que estamos haciendo, de este tier list, pero que indudablemente no podemos negar su trascendencia y su importancia en la historia de la humanidad.